Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos solucionar un gran problema que tenemos en todas las ganaderías, sean de leche, sean de carne, sean doble propósito, a todas les afecta por igual. Para poder resolver este problema, que es una tasa baja en la concepción, en las preñeces de las vacas, tenemos que buscar alternativas para lograr que podamos preñar un mayor número de vientres y podamos ser aún más productivos. Generalmente cuando tenemos muchas vacas que no se preñan, la fertilidad en el hato, la producción en el hato va bajando y esto nos genera una serie de inconvenientes y problemas económicos que hace que el hato no sea viable, que sea rentable y productivo. Por tanto, siempre que podamos controlar la falta de reproducción, siempre que podamos mejorar esa tasa de concepción y podamos ir aumentando, lograremos mejores resultados productivos en cada ganadería. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse, y si les gusta el video del día de hoy, no olviden al final del regalarnos ese like. Sean todos bienvenidos. Establecer un banco de semilla con pastos de corte te va a permitir que puedas ir poco a poco poblando tu finca, produciendo más alimento, por tanto aumentando las cargas. Para ser más rentable necesitas más comida, y con los pastos de corte cumplen el objetivo para poder conseguir más animales en menos espacio. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla para diferentes tipos de pisos térmicos que ponemos a tu disposición para que puedas adquirirla. Contáctanos. Como hablábamos al principio del programa, una baja tasa de preñez va a producir en esa ganadería que tenga unas pérdidas o que sea esa rentabilidad demasiado baja, produciendo que esa ganadería no sea un negocio que puede ser rentable. Pero esa ganadería, si puede mejorar esas tasas de concepción, va a mejorar los números, va a poder producir más crías, va a poder producir más producciones de leche, por tanto va a ser un hato mucho más rentable. Hay que tratar de llegar a esos objetivos, de reducir cada vez más esas vacas que tengan días abiertos, de reducir que esas vacas no se preñen, de tener que estar descartando animales. Y muchas veces los problemas reproductivos nos generan unos grandes caos en las producciones de la finca. Tenemos a veces muchos animales que no producen absolutamente nada porque no se logran preñar, y tener mucha cantidad de animales que sean improductivos están generando y consumiendo alimento que deben consumir vacas que sí sean realmente productivas. Por tanto, esto hay que tratar de mejorarlo para poder lograr una mejor rentabilidad, como decíamos antes. Cuando en un hato se utiliza la inseminación artificial, pues la tasa de concepción va a ser un poco más baja. La inseminación artificial es una excelente herramienta que hay que tener, pero tenemos que combinarla con un repaso con un toro para poder conseguir que la tasa de preñez sea mucho más elevada. Recordemos que un toro puede montar varias veces a la vaca, puede buscar el punto donde esa vaca esté ovulando. A diferencia, nosotros cuando estamos inseminando solamente tenemos una oportunidad o un chance de preñar esa vaca. Si en ese momento la vaca no está ovulando, seguramente no la vamos a preñar. Por tanto, siempre que tengamos inseminación artificial, la tasa puede ser un poco más baja si no hacemos un repaso con toro. El toro es fundamental cuando tenemos la necesidad de tener un hato grande y tenemos que tener un repasador para que logre que la tasa de preñez sea mucho más elevada. Es una gran herramienta. Ahora bien, la forma de conseguir el toro que necesitamos, no todos van a funcionar de la misma forma. Por tanto, hay que buscar qué tipo de toro es el más recomendable para que logremos que tengamos una preñez más alta. Es por eso que en países como el nuestro se utiliza cada vez más los toros criollos. Y cuando hablamos de criollos no son toros cebuinos, son toros taurinos adaptados a través de muchos años que llegaron cuando los españoles trajeron las razas bovinas a América. Esas razas que quedaron en principio, que se mezclaron entre ellas y que produjeron unas razas que ya tienen más adaptación que los mismos cebuinos en nuestras tierras. Animales que tienen más de 500 años ya soportando las inclemencias del clima, soportando parásitos, las condiciones pobres, tipos de pasturas muy pobres y sitios donde realmente difícilmente otros animales podrían sobrevivir en las mismas condiciones y aún así ser productivos. Estos toros criollos son ideales para cualquier tipo de rebaño, sea de carne, de leche o doble propósito, porque son unos toros que realmente tienen una libido muy alta. Son toros que buscan permanentemente las vacas y que pueden lograr una tasa de concepción mucho más elevada. Tenemos que tener en cuenta que el cebuino es un poco más perezoso, tiene una libido un poquito más apagada. Cuando tenemos toros cebús, toros brahman, son toros que no son tan eficientes, que son toros que son un poquito más dormidos, que les cuesta más trabajo, que si la vaca no está en celo no la molestan. Muchas veces vemos la diferencia cuando trabajamos con criollos, que si tenemos un hato de 30 vacas podemos tener un 70% preñada. Cuando utilizamos un toro cebuino normal y corriente, lo que podemos obtener es una tasa de preñez entre el 30 y el 40%. Las tasas de preñez difieren mucho en el tipo de toro que tenga una libido mucho más alta, que busque más a los animales, que las busque aunque no estén en celo, que las haga entrar
entrar en celo más rápidamente, y eso permite que en este caso esos toros criollos sean mucho más eficientes. Ahora bien, cuando tenemos unas zonas tropicales donde realmente la climatología es adecuada para los animales cebuinos, pues tener un criollo que está adaptado va a funcionar en similares condiciones. Va a ser un toro que sea activo, que no se va a esconder cuando las temperaturas sean elevadas, que va a estar buscando los animales, que va a ser más tolerante a las plagas, que va a ser tolerante a los parásitos, que va a funcionar de una mejor manera, que va a alimentarse de una mejor forma porque va a aprovechar mucho mejor las pasturas. Ya están acostumbrados, ya son rústicos, ya han pasado muchas necesidades y muchos trabajos en zonas realmente difíciles, y esta genética se ha transmitido de generación en generación. Por tanto, estos toros son muy buenos, son adecuados para la reproducción y presentan pocos problemas de salud. El criollo también nos va a permitir que tengamos una tasa más alta de concepción porque ellos son capaces de cubrir muchas más hembras. Si un toro normal o corriente, un toro cebuino, puede cubrir unas 30 vacas, estos toros incluso podrían duplicar esa cantidad y servirlas durante ese mismo periodo de tiempo, con lo cual son mucho más eficientes. Además, en hatos grandes donde tengamos mucha cantidad de vacas, pueden convivir dos toros, y generalmente el carácter de ellos permite que ambos estén padreando con las vacas sin que tengan que enfrentarse o que sin tengan que golpearse o atacarse los unos a otros. Ambos pueden cubrir las vacas, ambos nos pueden dar una más eficiencia en ese servicio reproductivo, y podemos tener esos dos animales juntos sin que nos estemos preocupando, sin que vaya a haber problemas con la persona que los atiende y sin que haya problemas con los mismos animales que allí tenemos o peleas entre ellos mismos. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No has sabido cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te acompañe, quien te asesore, quien tenga un servicio que te pueda proveer de toda la ayuda necesaria para que ese negocio pueda ser rentable y productivo? Contacta con nosotros, que tenemos un servicio muy económico para ayudarte en la distancia a que puedas desarrollar tu proyecto ganadero de una forma eficiente y muy rentable. Al ser el toro mucho más dócil y manejable, permite que ese toro pueda tener mucho más tiempo en el hato, haciendo mucho más rentable la compra de ese animal. Al poder estar mucho más tiempo, vamos a aprovecharlo mucho más, vamos a sacarle mucho más crías y su valor será mucho más amortizable. Hoy en día son mucho más apetecidos, ha subido más el valor de un toro criollo. Por eso se utiliza mucho para cruces terminales, para poder producir una carne de calidad, para poder hacer un cruzamiento, y la ventaja que tienen que cuando nacen las crías son de un tamaño pequeño, pero rápidamente crecen, cogen kilos y van a desarrollarse de una forma muy eficiente. Así que nos va a permitir que, además de tener cero problemas o muy pocos problemas en el parto, vamos a tener unas buenas ganancias por el crecimiento que hacen los animales. Se destetan rápido y son animales que realmente cogen kilos y van a ser muy rentables y apetecibles. Muchos toros lo que hacen es esperar que la vaca entre en celo para cubrirla. Este tipo de toros lo que hacen es permanentemente buscar a las vacas, molestarlas, subírseles, intentar de olfatearlas, intentar de olerlas, y esto es lo que hace que esa vaca más rápidamente entre en celo por el acoso constante del toro. Y esto es lo que nos permite a nosotros una mayor rentabilidad, porque vamos a tener más rápidamente las vacas en celo y más rápidamente las vacas preñadas. Cuando se utilizan estos toros en vacadas de leche tipo Girolando, tipo F1, cruzados de taurino con cebuino, se hacen con este cruce para producir unos cruces terminales para producir carne, pero también hay zonas donde demandan estas hembras trihíbrido porque permiten producir un poco de leche, pero a la vez también tener carne. Hacer unos ordeños con ternero, hacer unos ordeños donde no hay que suplementar, donde las producciones sí son más bajas, pero son cero costos, no hay que invertir ningún tipo de suplemento. Entonces tienen tanto demanda los machos para carne como las hembras para tipo de ganadería que busquen una ganadería tipo leche-carne, que produzcan un tipo de leche sin tener que suplementar. Como decíamos antes, son mansas, tienen buen carácter y se manejan bien en lotes donde haya que hacer un ordeño con ternero. Por tanto, si producimos cruces terminales o hembras para reemplazo de otros hatos que tienen unos requerimientos menos altos en producción de leche, generalmente vamos a tener unos buenos ingresos por ellas. Como ves, si sumamos todas las características productivas que nos aporta un criollo, aunque hoy en día sus precios son un poco más elevados que cualquier otro tipo de toro, ya que tienen mucha demanda, ya que el hato no es un inventario muy grande, pero aún así tiene una gran demanda de machos. Por tanto, es una gran alternativa a tener en nuestras ganaderías. Tener 1, 2, 3 machos, depende de la cantidad que tengamos nosotros de animales en nuestra ganadería, sea para carne, sea para leche o doble propósito, va a generar unos grandes resultados. Más vacas preñadas,
más alta la tasa de concepción, por tanto menos días abiertos y animales que realmente van a ser productivos. Todos buscamos mejoras, a veces tenemos lo nuestro en nuestros países de origen, tenemos animales que realmente tienen un valor genético incalculable y no los aprovechamos de la forma que merecen. Por tanto, si lo empezamos a hacer, si tomamos conciencia, vamos a obtener unos resultados bastante positivos y unos resultados que todos queremos tener en nuestras ganaderías para ser mucho más rentables. Si les ha gustado nuestro canal, no olviden suscribirse. Si les gusta nuestro video del día de hoy, regálenos ese like. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en una pronta y próxima ocasión. Hasta siempre.